Hoy vamos a ver el dilema moral más grande en la historia de Occidente, el capítulo más terrible de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto contra el pueblo judío. Dentro de todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hay un hecho que va ocurriendo soterradamente y que lleva tras de sí la carga más terrible de la oscuridad profunda y de los abismos más tenebrosos a los que puede llegar el espíritu humano. Estos abismos, esta profundidad de la oscuridad y del terror, psíquica, espiritual y moralmente se nos escapa la causa de cómo pudo haber sucedido esto. O sea, esto no tiene explicación posible en términos humanos. Vamos a contar la historia y las implicaciones de lo que pasó, y el dilema moral que eso supone, y lo que va a pasar a lo largo de la historia y de la trayectoria del pueblo judío. Se conoce con el nombre del Holocausto al procedimiento por medio del cual fueron asesinados 6 millones de judíos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. En los mismos campos donde fueron asesinados los judíos, fueron asesinados los gitanos, en tantas proporciones como los judíos, porque eran mucho menos numerosos. Fueron asesinados los republicanos españoles, que habían sido prisioneros en las zonas donde después entraron los nazis cuando ellos habían perdido la guerra. Fueron asesinados los disidentes políticos de todas las diferentes naturalezas, anarquistas, socialistas, comunistas, católicos también que fueron disidentes, todos aquellos que se opusieron a la dominación del Reich del Tercer Reich, fueron a parar en los campos de concentración y murieron paralelamente con los judíos. Pero el pueblo judío era el objetivo, y era el objetivo del exterminio desde el principio, desde Mi lucha, desde cuando Hitler en la cárcel escribe Mi lucha. Él ya plantea que el exterminio del pueblo judío es una condición del proyecto ario. No sucedieron las cosas hasta allá, era parte del proyecto desde un principio. La ideología del Tercer Reich, la esencia de la ideología del Tercer Reich, hablaba de una raza superior que no obedecía a ninguna ética humana, desconocía todo concepto de lo sagrado, se situaba más allá de toda moral, y por eso se apuraba el derecho de creer que su existencia era más importante que la existencia de los otros pueblos, que su preservación era prioritaria y que otros pueblos deberían morir para que ellos existieran. Ese es el concepto ideológico de la superioridad racial de los arios. Por eso no era posible la vida ni la civilización bajo ese esquema de dominación. Por eso era que esa guerra había que ganarla, porque bajo esas condiciones no había vida. Todos aquellos que no estuvieran contemplados dentro del proyecto de aniquilación lo estaban dentro del proyecto de esclavitud, y los únicos que se encontraban a gusto dentro de esta ideología era la raza superior de los arios, según ellos autodenominada una raza superior. Entonces esto se va a poner a andar como un plan, y va a empezar paulatinamente. Empieza con las leyes de Nuremberg, en el momento en que se decreta que los judíos van a quedar excluidos de la sociedad. Empieza cuando en un momento dado ya no pueden ejercer las profesiones, ocupar cargos públicos, asistir a lugares públicos, estar en las afueras de las calles, montar en bicicleta, estar en las aceras. Se les recoge de la sociedad primero. Una vez que se les recoge de la sociedad, se van a llevar a los campos de concentración, que en un principio son Oranienburg y Dachau, y una vez allá empiezan a disgregarlos. Después va a ser la noche de los cristales rotos, y la noche de los cristales rotos va a ser el día que acabaron con todos los negocios judíos, incendiaron las sinagogas y acabaron con todo lo que era propiedad o negocio de los judíos en un momento dado en las calles de Alemania. Después los van a meter en los campos de concentración, y después
hacia el año 41-42, pero particularmente en el 43, los campos de concentración se van a volver campos de muerte. Los campos de muerte se van a volver una maquinaria industrial del exterminio. Muchos pueblos han sufrido etnocidios. Etnocidio se llama al exterminio de una raza, por el solo hecho de pertenecer a ella. Muchas veces en la historia se han presentado grandes etnocidios. Los pueblos indígenas de América sufrieron un etnocidio y nosotros somos los hijos de una historia rota. Los pueblos de la pradera de Norteamérica fueron exterminados. Muchos etnocidios se han presentado. 1 millón de armenios fueron asesinados por los turcos a comienzos del siglo XX. ¿Qué diferencia el Holocausto contra el pueblo judío de los etnocidios que en la historia se han presentado? La industrialización, la sistematicidad, el plan, la ideología, lo deliberado, la manera como esto se echó a andar como un proyecto esencial dentro de la ideología del Tercer Reich. Esta muerte industrial, esta muerte hecha con toda sistematicidad, con un nivel de eficiencia tan grande, denota una monstruosidad nunca antes vista. Eso es lo que lo diferencia, el grado de premeditación, el grado de industrialización. Marcuse diría después en los análisis, que la muerte industrial es mucho más despiadada y masiva porque siempre se puede culpar el recurso de la máquina como algo indirecto que causó la muerte y no a la persona que echó a andar la maquinaria. Entonces se van a crear una cantidad de campos de concentración. De esos algunos se van a volver campos de exterminio. Van a ser muchos de ellos, van a estar en Alemania, van a estar en Polonia, van a estar en Austria, van a estar en Lituania. Y son muchos los nombres que recorren esto. Son los nombres de Ravensbrück, de Sachsenhausen, son los nombres de Auschwitz, que era el campo de muerte, propiamente dicho, Vikerno, Treblinka, Sobibor, Telmo va a ser uno de los más grandes, Riga, van a ser una cantidad de campos, Flossenberg, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, van a ser algunos de los muchos campos, Lublin-Majdanek, van a ser muchísimos, Dora para las mujeres, van a ser muchísimos, y van a suceder, esto va a ser una cosa tan grande, de tales proporciones, que va a movilizar tal cantidad de recursos, que es muy difícil que nadie sepa que esto sucedió. Es muy difícil. Entonces, después de que los judíos eran llevados a los campos de concentración, eran llevados en trenes. Los trenes eran trenes donde originalmente se transportaba ganado, así que eran trenes sin ningún tipo de ventilación, ni de ventanas, ni nada. Cuando llegaban al campo de concentración, se les rapaba la cabeza. Primero se les hacía un peluqueado, un corte de la nuca, de la frente hasta la nuca, una especie de calle, lo llamaban ellos Strasse, y se les ponía un número. ¿Para qué el número? Al ponerles el número y al colocarles un overol, se les depriva de su carácter de individuo. Era precisamente la deprivación sistemática de todo lo que hace a un ser humano. Era una sistemática pérdida de toda dignidad. Entonces la dignidad empiezan a quitársela desde que lo marcan con un número en el brazo o en la nuca. Se la empiezan a quitar desde que le ponen un uniforme. Los uniformes tenían una estrella amarilla si eran judíos. Los uniformes tenían clasificaciones, si eran judíos, si eran izquierdistas, si eran homosexuales era rosada, si eran extranjeros. Según las diferentes categorías también tenían el nombre de la nacionalidad de la cual provenían, si eran franceses, si eran españoles, si eran polacos, si eran rusos. Después entraban al campo, la gente que tenía capacidad para trabajar la ponían en la empresa de trabajar, y la gente que no, la mataban directamente, la mandaban a las duchas, que eran los gases de los sitios donde salían el gas Ciclón B. El punto de la muerte empieza cuando disponen de la tecnología para empezar a matar masivamente. Esa tecnología es el gas Ciclón B que se aplicaba a través de las duchas. Entonces ahí empieza la matanza, donde decían que entraban a pie y salían por la puerta y salían por la chimenea. La idea de la solución final
como se llama, porque esto empieza a tener una serie de nombres eufemísticos. Todo genocidio está rodeado de nombres eufemísticos. A esto lo van a llamar la solución final. Y la solución final es la decisión del exterminio del pueblo judío. Y eso lo va a tomar personalmente Himmler. Himmler es el artífice de la solución final, Hitler el ideólogo, Rosenberg el ideólogo también, Adolf Eichmann el ejecutor, Joseph Mengele el médico que realizó los experimentos. Todos ellos son los personajes que le deben a la historia y al mundo estas atrocidades. Se declaran la solución final y empiezan a sistematizar todos estos campos. Ya tienen suficientes prisioneros rusos en grandes cantidades, también van a morir en los campos de concentración, y empiezan desde el 41 la creación del uso masivo de cámaras de la muerte en Auschwitz. Entonces empieza esta maquinaria y empieza este horror de la muerte, y los gitanos y todos estos pueblos van a morir de una manera aterradora. Entonces aquí hay trabajo esclavo, la creación de los campos, la infraestructura, las alambradas, las redes electrificadas, las barracas, todo eso, ¿quién lo construyen? Lo construyen esclavos, personas que han sido esclavizadas para realizar este tipo de trabajos. Y lo construyen, lo ayudan también, algunas de las personas de los judíos eran obligados a participar en las construcciones o en el funcionamiento del campo. Esto va a llevarse hasta el exterminio de 6 millones de personas de la comunidad judía, de los 10 que eran en la Europa oriental, y va a llevar al exterminio de tantos otros. Inclusive hay una relación de supervivencia entre las personas que estaban más profundamente vinculadas a una fe o a una idea. Se dice que los que eran profundamente judíos, profundamente comunistas, profundamente anarquistas, místicos en cualquiera que fuera su idea de la vida, tuvieron más posibilidades de sobrevivir a este horror. Y de eso se convirtió una industria de jabones, una industria de filtros, una industria macabra. El oro les fue quitado y fue fundido, sus capitales les fueron quitados y fueron fundidos, y se desarrolla esta barbaridad que es de las cosas más aterradoras que ha pasado. Entre las víctimas había rumanos, había 3 millones de judíos polacos, había rumanos, había húngaros, había checos, había holandeses, había franceses, había letones, había griegos, había austriacos, todos ellos que fueron a pasar a la cámara de gas. Adolf Eichmann era el personaje encargado de poner en ejecución los campos de concentración. Este personaje que logró escapar sería atrapado en 1962 en Argentina por la Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Lo atraparían por la fecha del cumpleaños de la esposa, en que le llevó unas flores, estaba disfrazado de obrero. Lo atraparon en la casa de la calle Garibaldi, y de allí fue llevado a Israel, donde se le ejecutó. Todos estos fueron conformando esta terrible maquinaria. Elie Wiesel diría en la literatura: la única respuesta es la memoria. Dile a los que quieran saberlo que nuestro dolor es auténtico, nuestra perplejidad infinita y nuestro agravio profundo. Y Primo Levi diría: sucedió, luego puede volver a suceder. Entonces empieza a suceder este horror del que nadie reclama haber sabido nada. Y era demasiado grande y se movilizó muchísima gente como para que no se supiera nada. Entonces esto va escalonado. En la ciudad de Varsovia va a crearse un muro detrás del cual se va a crear el gueto. De ese muro y detrás de ese gueto, de 50.000 en 50.000 van a ser llevados en los trenes a los campos de exterminio. Y allá se va a presentar la rebelión más grande de todo este episodio, que es la rebelión del gueto de Varsovia, cuando con cuchillos y tenedores y con lo que pudieron ofrecer una resistencia impresionante, y mataron más de 100 nazis de los SS antes de rendirse. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está formando un dilema moral, se está formando una oscuridad de un tamaño del cual nadie después va a querer responsabilizarse. Y el tamaño de esta atrocidad va a sacudir la conciencia moral de Occidente, que por omisión también, y alegando que nadie sabía lo que estaba pasando, dejó que semejante horror pasara.
Entonces estamos viendo cómo nos adentramos en el corazón de las tinieblas, los grados de responsabilidades que eso tienen que tener, y por el otro lado vamos a ver cuál es la historia de la comunidad judía en todo este episodio. El árbol de responsabilidades es muy complejo, porque empieza cuando se utiliza un trabajo esclavo que deliberadamente se hace esclavizando a las personas y poniéndolas a trabajar jornadas increíbles por menos de un mendrugo de pan para lograr utilidades. ¿Quién somete a aquellos al trabajo esclavo? Está en la producción, quienes produjeron el gas Ciclón B, alegando que eso era un insecticida y que ellos eran simplemente técnicos, y se negaron a conocer en qué se estaba empleando el Ciclón B, que era capaz de matar 2.000 personas simultáneamente. Cuando se organizan los sistemas de trenes, el que dice que es un sistema de tren, que él está organizando simplemente un sistema de transporte de población hacia los campos, y alega que es un funcionario. Muchos van a alegar que son funcionarios y que cumplían órdenes, lo que se llamaría como la banalidad del mal, un problema burocrático. Se recibieron órdenes de embarcar personas en los trenes. Entonces, la persona que los embarca en los trenes considera que no tiene ninguna responsabilidad porque simplemente está embarcando personas en los trenes. Cuando los médicos sobre los judíos que iban a ser asesinados, antes de ser asesinados practicaron toda clase de experimentos perversos en función del descubrimiento de la medicina para mejorar la salud área, y luego dijeron que eran científicos y alegaron que ellos no tenían una responsabilidad ética sobre lo que pasaba porque ellos simplemente eran científicos. La responsabilidad va desde Himmler, que planteó la solución final, desde Rosenberg, que es el ideólogo, desde el mismo Hitler en Mi lucha, hasta el doctor Mengele, el médico de la muerte, hasta Bormann, hasta Eichmann, el ejecutor, los SS encargados de administrar los campos y de hacer cumplir las sentencias. Todas estas personas tienen la responsabilidad en el corazón de las tinieblas, la responsabilidad directa, pero también hubo mucha gente que no vio nada y que no oyó nada. Como no se podía ver nada ni oír nada, si el olor de muerte atravesaba kilómetros y kilómetros por las chimeneas de los campos de exterminio. Como no se oyó nada, que nadie en Varsovia escuchó qué pasó con 350.000 personas que fueron desapareciendo de 50.000 en 50.000, ¿no le parece a usted mucha falta de chisme no preguntar a dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Que no escucharon la gran rebelión con Molotov y los gritos de la insurrección del gueto de Varsovia, que está narrada en la novela de León Uris, 1018. Que no escucharon los gritos. Esto está también en aquel que vio cómo deportaban a todos los judíos del edificio donde vivía. Y no solo no preguntó, sino que pensó que de pronto podía adquirir apartamentos baratos de los que antes ocupaban los judíos. Esto va en la responsabilidad a quienes delataron, porque en las ciudades ocupadas había la orden de denunciar quién de su barrio, de su casa o de su edificio era judío, y los delataron. Y en el último de los trenes que salió para Auschwitz iba Ana Frank. Ana Frank, la niña de 13 años, que desde el anexo de un lugar secreto en la ciudad de Ámsterdam va a llevar un diario que al encontrarse se va a convertir en el testimonio más desgarrador de lo que fue la vida de las comunidades judías durante este espantoso episodio histórico. La familia de Ana Frank fue delatada. Alguien dijo que había unos judíos ocultos en el anexo, y el último tren que salió para Auschwitz llevaba a Ana Frank. ¿Quién los delató? Las personas que delataron, las personas que no preguntaron, las personas que vieron y no dijeron nada, también tienen grados de responsabilidad en que todo esto haya pasado. Mientras estaban haciendo los campos de concentración y mientras esto sucedía, nunca hubo bombardeo sobre los campos ni cerca de los campos, porque no eran un objetivo militar. A nadie le importaban, nadie preguntó por ellos. La idea era bombardear a los alemanes y acabar con los alemanes.
La idea no era ayudar a los judíos ni averiguar qué era lo que estaba pasando en términos de la gran batalla de la guerra, o sea, en términos de todo lo que está pasando en el teatro de la guerra mundial, en términos de todas las operaciones, en términos de los desembarcos, de las batallas, de las movilizaciones de tropas, de las informaciones, en medio de todo este gigantesco escenario bélico que es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las implicaciones de los campos de concentración, no eran el tema particular de nadie. Como no eran el tema particular de nadie, todo el mundo hizo caso omiso de ellos, o no tuvo interés en averiguarlo. Solo hasta cuando empiezan a liberarse los pueblos, después ya en el final de la guerra, que empieza a llegar el ejército por un lado rojo, y los norteamericanos por el otro, a mirar directamente el testimonio del horror, el rostro de la medusa, solo entonces empezarán a darse cuenta del tamaño de lo que pasó, y solo en los procesos de Nuremberg se establecerá la dimensión cabal de todo lo que esto fue. Pero mientras la guerra sucedió, y nadie daba cuenta de eso, y a medida que pasan los días y los años, resulta mucho más difícil creer que nadie sabía. Hubo mucho silencio, hubo mucha omisión, hubo mucha sospecha, que nadie sabía que alrededor de los campos se estaban comprando una gran cantidad de suministros para los oficiales nazis y que de ellos sacaban un beneficio, que nadie sabía que llegaban borrachos allá saliendo del campo de concentración, que nadie sabía lo que estaba pasando. Es cada vez más difícil de creer. Entonces, Bruno Bettelheim decía que esto tenía como finalidad, lo que era todo el tratamiento del campo de concentración tenía como finalidad destruir lo que era el espíritu y la mirada de las personas. Era una manera de darles de erosionar todo el sentido de la dignidad humana. Esta manera de erosionar el sentido de la dignidad humana es de una atrocidad impresionante. Las cuotas de producción que se daban, es decir, de muertos, una industria que no producía, digamos, sino muertos, una industria de aniquilamiento, una industria de horror, donde a la gente se le quebraba espiritualmente. Hitler decía que las masas solo respetaban el terror, y que era a través del miedo, el miedo como instrumento que se les podía someter. Era que solo el terror inspiraba respeto, y que la manera en que la gente supiera que con el Tercer Reich no se podían meter era a través de la utilización de un grado de terror tan grande que nadie pudiera de ninguna manera pensar siquiera en enfrentárseles. El miedo como instrumento, el terror como arma, es uno de los aspectos más sombríos y aterradores del alma humana, y cada vez que el terror se utiliza como arma, se está en la senda de los holocaustos y de los genocidios, porque es la degradación por terror hacia los seres humanos, y esto se practicó allá. Pero entonces, ¿cómo va a pasar todo esto? O sea, ¿por qué y de qué manera se llegó allá? ¿Cómo es que van a llegar al poder unos locos que se les ocurre, que están más allá de todos los dioses y de todos los hombres, y van a practicar una barbaridad de estas, y lo van a hacer de una manera tan sistemática? Esto no hubiera podido llegar a pasar si no hubiera habido antecedentes de un prejuicio profundamente arraigado en buena parte de la cultura europea que se conoce como el antisemitismo. Este es el capítulo más aterrador, pero el antisemitismo ha estado presente en la historia europea desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a mirar los orígenes de eso, para saber de dónde sale y cómo fue que va a llegar a un punto tan aterrador, que ya casi no sorprenda, sino hasta cuando estalle en la conciencia de los hombres. Ya cuando se mire de frente lo que pasó en el Holocausto, se hará absolutamente imperiosa en el futuro la creación del Estado de Israel, porque esto avergüenza a la especie, y la creación del Estado de Israel creará también un dilema moral con Palestina. Ya cuando se descubra lo que pasó en los campos de concentración, las siguientes generaciones de alemanes mirarán profundamente a sus padres a los ojos cuando vayan a Francia de vacaciones y les cuenten lo que pasó, y le dirán: papá,
qué estabas haciendo durante la Segunda Guerra Mundial. Dímelo, porque con lo que tú hiciste yo tengo que vivir. Cuando la conciencia de esto estalle, muchos alemanes, transidos por la vergüenza, tratarán de entender este fenómeno a través de una escuela filosófica que se llama la Escuela de Frankfurt, que estudió el fenómeno del totalitarismo y de la obediencia en todas sus características hasta saber dónde estaba el germen que llevó a tanta monstruosidad. En la literatura, Heinrich Böll y Günter Grass tratarán de descifrar muy finamente entre las costumbres que llevó a todo este horror. Generaciones futuras tratarán de entender en el alma alemana qué pasó y toda la discusión de que obedecían órdenes. Cada uno se sentía parte de una cadena de la cual no era responsable. Por eso decía Thoreau, el pensador de la teoría política de la no violencia y de la desobediencia civil, en el cual se inspirarían Gandhi y Martin Luther King en el futuro: todo hombre es personalmente responsable por las órdenes que ejecuta. No puede alegar que está en una situación de obediencia y de esa manera disculpar su dilema moral. ¿Cómo así que a usted le ordenan que monte 400.000 personas en un tren para que los maten y usted considera que esos son órdenes? Un espíritu burocrático, gris de memorándums, recorría esta fábrica industrial de la muerte y todo el mundo alegaba que cumplía con su parte de la orden. Thoreau dice, los fines y los medios no son separables, pero además dice, cada uno es completamente responsable de los actos que hace en su vida, porque todos tenemos una conciencia moral y una profunda y un deber de responsabilidad con ella. Entonces, aquí el dilema moral es cómo es posible que tanta gente alegó que estaba obedeciendo órdenes y obedeció semejantes órdenes, que tanta otra desconoció, no oyó o permitió o se calló frente a lo que estaba pasando, y otra ejecutó directamente, y otra siquiera pensó en poner en práctica semejante plan, y lo hizo pensando que una raza era superior a otra, y que el espacio vital y la supervivencia de la raza aria implicaban la desaparición del pueblo judío. El pueblo judío llega a Europa en tiempos del Imperio Romano, en condiciones sumamente complicadas. El pueblo judío es expulsado de su tierra, del templo de Jerusalén, con la destrucción del templo, por una serie de rebeliones que se hicieron contra los romanos, quienes pedían que se reconociera por lo menos uno de los dioses del Olimpo para poder ratificar su pertenencia y su lealtad a Roma. Los judíos no podían reconocer ningún dios porque tienen pacto con un dios único que es Yahvé, y el reconocimiento de cualquier otro dios les implicaría a ellos desobedecer su fe, traicionar, no es que desobedecer, traicionar su fe. Ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Lo que para los judíos era un problema teológico, para los romanos era un problema político. Finalmente, las rebeliones llegan a un punto de tensión tal que los romanos van a destruir el templo de Jerusalén. Y más adelante va a haber un último enfrentamiento en la fortaleza de Masada, donde los judíos masivamente se suicidarán antes de caer bajo las manos romanas, después de 3 años de construcción de una rampa que llevara a la montaña de Masada. Cuando son expulsados por los romanos, van a llegar a Europa. Unos van a llegar a lo que se llamaba Sefarat, hoy España, y se llamarán judíos sefarditas. Y otros van a llegar a un lugar que se llama el este del Rin. Ashken significa el este del Rin. Estos serán los judíos ashkenazis. Los judíos sefarditas y los judíos ashkenazis. Los sefarditas son aceitunos, los ashkenazis son pelerrojos. Son la mayoría de los judíos que poblarán la Europa del Este. Estos pueblos van a llegar en una época que conocemos como la Edad Media. En la Edad Media, Europa no los va a recibir como iguales, porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías, y llegan a una Europa completamente cristianizada, donde solo existe una explicación de la fe y es la que impera en ese momento. Al no reconocer a los judíos a Cristo como el Mesías, van a quedar excluidos
de lo que va a ser la comunidad de las clases sociales en la Edad Media. No van a poder ser, ni van a poder ser siervos, ni amos, ni señores, ni caballeros, ni guerreros, nada. Solamente se van a poder dedicar a la usura, que es pecado en el catolicismo, en una época en que era la moneda y no la tierra, en que era la tierra y no la moneda la que determinaba la riqueza de la sociedad en esa época. Ahí ya hay un factor de exclusión. Cuando llega la peste en la Edad Media, los judíos son mucho menos vulnerables a las epidemias porque son infinitamente más limpios, porque son un pueblo del desierto que tenía unas prácticas higiénicas. En aquella época, en la Edad Media, no había ningún concepto de la higiene. Entonces, en el establo dormían el perro, la cabra, el primo, la tía, el suegro, la nuera y el sobrino. Cuando llegaba una enfermedad por entre el heno, se podía transmitir del marrano al perro y del perro al primo sin ninguna distinción porque no había condiciones higiénicas. Eso hacía que eso diferenciaba a la población europea de la población judía, que sí tenía una forma de vivir muchísimo más limpia. Por eso se les culpó de la peste y se les quemó. Testimonios de esos en una novela de Hermann Hesse, Narciso y Volmundo, de cómo se les culpó de la peste. Y hay un momento en que un prejuicio latente, una exclusión, que hacía que los judíos no fueran considerados iguales a los católicos porque tenían una diferencia teológica fundamental, al no reconocer en Dios, en Jesús al Mesías. Hay un momento en que esta latencia, esta tendencia, este prejuicio, se va a convertir en un plan de acción bélico. Ese momento son las cruzadas. Y las cruzadas van a transformar el pacifismo de Jesús, el carácter humilde, compasivo y manso del cristianismo, van a transformar la otra mejilla en una guerra santa. Y van a demonizar y estigmatizar y destruir al Islam, van a atacar al Islam, van a atacar a los judíos y a los mismos cristianos ortodoxos de Oriente también los van a matar. La cruzada transforma el espíritu pacifista del cristianismo original y lo convierte en una guerra santa, en una guerra de intolerancia. De ahí avala la intolerancia. En ese punto se va a avalar la intolerancia. Y cuando se avala la intolerancia, quiere decir que las autoridades y la sociedad ve con buenos ojos el maltrato, la degradación y el sufrimiento de los otros en aras de una idea, solamente porque los otros no la comparten. De ahí en adelante se va propagando un germen de la intolerancia que después adquirirá la forma de la Inquisición. Y en la Inquisición también se serán perseguidos. Serán perseguidos por las cruzadas, serán perseguidos por la Inquisición. En España hubo un momento en que cuando las tres religiones se reconocieron como partícipes de un mismo Dios, cuando cristianos, judíos y musulmanes aunaron sus esfuerzos para crear una gran civilización, y de esa manera nos mostraron lo que puede pasar cuando hay encuentro de conocimientos y de fe y no persecuciones. Crearon el mundo más maravilloso que se ha conocido, una de las civilizaciones, de los hitos de la civilización más importante, el Califato de Córdoba. En el siglo X, en España, el Califato de Córdoba llegó a ser una de las fuentes de conocimiento y espiritualidad más altas que haya conocido la humanidad. Tenía la sabiduría de Maimónides, tenía la temperancia y la prudencia de Alfonso X el Sabio, y tenía toda la parte musulmana de la filosofía, y los judíos eran los intelectuales más eximios de este mundo del Califato de Córdoba.
ese mundo de la tolerancia, donde las tres religiones se fusionaron para crear una gran civilización, después caería, y en los tiempos de los reinos góticos, cuando la reconquista, los judíos de Sefarad, de España, serán expulsados brutalmente, lo mismo que los moros serán expulsados brutalmente. Entonces los judíos tienen una historia de persecución muy grande. Después, cuando sea la moneda y no la tierra la que valga, los antiguos judíos que por exclusión tuvieron que practicar la usura se convertirían en banqueros, y los banqueros manejarían las finanzas del mundo del Renacimiento en adelante, cuando en una banca contaban el dinero. Cuando se perdía la confianza de la gente que contaba el dinero en esa banca, la rompían. Eso es lo que llamaba estar en bancarrota. Era literal. Entonces los judíos van entrando en el mundo europeo, pero pasada la Edad Media, todavía en la modernidad no se les reconoce. Se les pide que se integren y ellos no se pueden integrar porque a partir de la diáspora llevan la religión en su corazón. Así que son partícipes en la medida en que continúen con sus ritos. Luego, en la guerra de Alsacia y Lorena, entre los franceses y los alemanes, al capitán Dreyfus se le va a acusar de una traición que no cometió solamente por ser judío. Entonces, una cantidad de episodios a lo largo de 2000 años en Europa han señalado a los judíos como personas que no son aceptadas como iguales. En el momento del Holocausto no hay una preocupación real por su destino. Y hubo mucho silencio, hubo muchísima conexión, hubo mucha falta de curiosidad, mucha falta de pregunta o directamente delaciones, porque había todo un prejuicio que durante 2000 años había hecho carrera en la cultura europea y que va a llevar a esta complicidad silenciosa con una monstruosidad de estas. No todos, ni de igual manera, callaron y no todos aceptaron. Hubo grandes héroes en medio de este horror y esta devastación. Hubo hombres como Raúl Wallenberg, sueco. Los escandinavos mostraron que esto se podía manejar de otra manera. El rey de Dinamarca y el pueblo de Dinamarca se pusieron estrellas amarillas en el brazo el día que los nazis les ordenaron que hicieran eso, y dijeron que nadie podía ser sacado de Dinamarca porque todos eran daneses, y terminada la guerra reconocieron a los judíos daneses como daneses. Suecia también apoyó a los judíos y se negó a perseguirlos. Noruega hizo redes para evacuar a los judíos y poderlos llevar hacia lugares donde estuvieran a salvo. Raúl Wallenberg, un hombre muy importante en términos financieros, en términos diplomáticos y en términos de origen de clase, aprovechó todos sus privilegios para repartir pasaportes de la corona sueca que eran entregados a los prisioneros en los trenes que iban para Auschwitz, y de esa manera los hacía bajar del tren en la puerta misma de la muerte. Salvó a la mayoría de los que pudo. El mismo Schindler, a quien Spielberg le va a hacer una película de la lista de Schindler, aprovechó su condición de comerciante para salvar una gran cantidad de judíos. Varian Fry, del que habíamos hablado en los tiempos de Francia, entendió la dimensión del drama aún antes de que fuera público y empezó a sacar los grandes genios de la cultura occidental. El pueblo judío le ha aportado al mundo una cantidad de personajes sin los cuales no sería comprensible la cultura de Occidente, tanto en el pasado como en el presente. Pasan desde Woody Allen, Isaac Asimov, desde Bashev Isaac Singer, desde Einstein, desde todos los grandes personajes, Martha Green, Kafka, Noam Chomsky, Harry Houdini, el gran mago, Carlos Marx, Sigmund Freud, León Trotsky, Max Chagall, Moshe Dayan, Martha Graham, todo, Bob Dylan, inclusive en las épocas, Steven Spielberg, personalmente, muchísimos. La lista sería interminable. Arthur Miller, sería interminable de todos aquellos. George Gershwin, el autor de la Rapsodia Azul, Alma Mahler y Mahler, Gustav Mahler personalmente, Strauss, las partituras de los valses de Strauss,
Varian Fry va a entender la capital importancia de la cultura judía en la cultura de Occidente, y por eso va a crear las redes antes de diciembre del 41, que va a permitir sacar al hermano de Thomas Mann, Heinrich Mann, y va a permitir que el mundo conozca la obra de Chagall, que el mundo conozca la música maravillosa de Mahler a través de las partituras que Alma Mahler logró salvar junto con las de Strauss. El mundo occidental no sería comprensible de ninguna manera sin el gigantesco aporte cultural de la cultura del pueblo judío. El pueblo judío ha dado los violinistas, los pintores, los guitarristas, los ideólogos, los hombres que han cuestionado los pilares más importantes de nuestro tiempo o que los han ayudado a construir. Cuando los nazis sacaron al judaísmo de la cultura, lo que les quedaba era un esqueleto raquítico e infame, que no representa en nada la construcción valorativa de Occidente sin el aporte del pueblo judío, y eso no se les reconoce ni a ellos ni a los árabes. Se les reconoce el gigantesco aporte al conocimiento y a la civilización que su paso por la tierra nos ha legado. Todo esto estuvo en peligro terrible, en medio del crimen industrial más aterrador que ha conocido la humanidad. Entonces, había una tradición, por eso se ve que esto se podía manejar de otra manera. La historia de Raúl Wallenberg, de Varian Fry, de Schindler y de tantos héroes anónimos que los ayudaron, que los ocultaron, cuyos nombres no conocemos, pero que estuvieron alertas para impedir que esto se realizara, o que por lo menos su aporte ético los situara al margen de un crimen de estos. Hubo mucha gente que los ayudó, pero hubo mucha gente que cayó. Y esa cantidad de gente que cayó, y esa cantidad de gente que no dijo lo que vio, o que no quiso dar crédito a lo que vio, permitió que en las narices de tantas personas se deportaran de toda Europa hasta ser llevados a los campos de concentración. Entonces, el dilema del Holocausto nos pone de manifiesto una serie de capítulos centrales en la conciencia moral. Cada vez que un pueblo se cree superior a otro, cada vez que un pueblo alega que su vida vale más que la vida de los otros, que para preservar su forma de vida tiene que causar sufrimiento, aniquilación, bestialización, brutalidad o indignidad a los otros, en nombre de lo que sea, proveniente de donde provengan, del mundo que sea, de la historia que sea, y en nombre de cualquier ideología, cada vez que esto sucede, en cualquier latitud de la Tierra, Hitler está presente. Es la senda de Hitler la que le permite a una ideología avalarse el derecho de causar sufrimiento a otros pueblos en nombre de su forma de vida o en nombre de su existencia. Entonces, la importancia del Holocausto es entender que estos episodios no se repitan, y ojalá hubieran sido los últimos, pero luego sucederían en Bosnia-Herzegovina y entre los Hutus y los Tutsis, así que todavía esto no se ha aprendido como se tiene que aprender. El balance final de esto se hará en el proceso de Nuremberg, que es cuando se conocerá la dimensión de los hechos. Pero mientras tanto, silenciosamente y de una manera sistemática, miles de burócratas y de funcionarios alegaban cumplir órdenes mientras estaban haciendo con la mayor eficiencia el crimen más aterrador de la historia. Y este crimen de la historia afecta la psiquis de toda la especie humana, porque nos cuestiona los principios éticos de los abismos a los que puede llegar. Es a partir de esto y por este crimen que después los derechos humanos se convertirán en una imperiosa y universal y vinculante referencia de los estados en el futuro. Es por este crimen que la destrucción de Alemania, los alemanes van a ser culpados colectivamente. La culpa colectiva va a diluir el grado real de responsabilidad y va a comprometer a todo el mundo que estuvo en diferentes grados de responsabilidad implicada o no lo estuvo de la misma manera. Entonces eso va a hacer que el destino del pueblo alemán quede atrozmente sellado después de que se descubran los campos de concentración. Pero antes de que se descubrieran los campos de concentración, ¿por qué nadie dijo nada?
¿Por qué no se atacaron? ¿Por qué no se bombardearon? La denuncia, el recuento de lo que pasó en los campos de concentración siempre deja una pregunta: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Y cómo podemos hacer para que nunca más en la historia se vuelva a repetir? Y nunca más un pueblo se abjure el derecho de hacer sufrir a otro en nombre de nadie, ni lo lleve a tales grados de degradación. Este es el capítulo del corazón de las tinieblas, el rostro de la medusa, el punto más aterrador de toda la guerra mundial, y aún ahora, aún molestan en la noche los fantasmas de todos estos sobrevivientes sometidos a infinita cantidad de sufrimientos ante la pregunta de por qué y cómo algo así pudo pasar, y cómo una ideología tan siniestra pudo llevarse a cabo, pudo abrirse paso en la historia, llegar al poder, convencer a todo el mundo, montar una maquinaria de la muerte y ejecutar una gran cantidad de personas sobre la base de una idea que no se sostiene de ninguna manera, bajo ninguna razón posible. Es inquietante la pregunta que plantea esta mirada al corazón de las tinieblas en este capítulo aterrador del Holocausto. Esta era una parte fundamental, porque es que la razón ideológica de toda la campaña nazi es esta y la desaparición física de los eslavos, que serían también quienes deberían ser barridos para producir el espacio vital de los arios, de acuerdo con la teoría de los nazis en ese momento. Entonces, estos dos capítulos, este capítulo y todo lo de los eslavos y la manera como fueron masacrados en tierras rusas, es la expresión más aterradora, pero también es la esencia del contenido de la doctrina nazi. Por eso era la guerra que había que ganar, y por eso la pregunta de cómo y por qué aún sacude por las noches a toda la conciencia histórica de nuestro tiempo. La próxima vez vamos a ver el desembarco de Italia, y cómo continúa la gran contienda, y ya empieza el punto en que van a quebrar bélicamente, militarmente a los alemanes, la invasión de Sicilia, la entrada, el desembarco de Anzio, y cómo las tropas ya empiezan a crear un gran cerco, y cómo la campaña en Rusia va a empezar a hacer retroceder a los alemanes, hasta llegar al punto en que se descubran todas estas cosas que hemos venido narrando. Entonces, desde los abismos, desde el corazón de las tinieblas, desde el rostro de la medusa, el dolor infinito, la perplejidad infinita, el agravio profundo que la historia le ha infligido al pueblo judío en este episodio tan sombrío del Holocausto, desde la pregunta de la obediencia divina, del fundamento de la responsabilidad que cada persona tiene con su propia conciencia moral, y lo inquietante y lo aterrador de este episodio, y la reflexión a la que debe mover siempre que se mire una y otra vez, y cómo nunca se debe minimizar la importancia que esto tiene y la conciencia que esto nos supone. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez; y para ustedes, feliz domingo.